En honor a ella, basándome en todas las cosas que ella hizo, en todas las cosas buenas que mi mamá hizo. Dice: remembranza de mi madre Noelia Chaparro Báez. Mi madre Noelia Chaparro Báez nació el 5 de marzo de 1944 en Aguada, Puerto Rico. Fueron sus padres Jerónimo Chaparro Jiménez y Celsa González Valentín. Fue criada en un hogar de creencias cristianas, ya que mis abuelos le servían a Dios. Ella tuvo 2 hermanos, 8 varones y 3 hembras, de los cuales 3 murieron siendo bebitos. Años más tarde, mi madre contrajo matrimonio con mi padre José Antonio Ramírez Renta. De ese matrimonio nacieron 3 hijos: mi hermano José Luis Ramírez, mi hermana Marilyn Enick Ramírez y esta servidora Nilda Ibeliz Ramírez. Le sobreviven 4 nietos: Veronique Ramírez, Giovanni Cordero, Jocelyn Ramírez, Esterlina Ramírez y Victoria Osejo, ya fallecida. Y tiene un bisnieto, Giovanni Alexi Cordero. Mi padre, José Antonio Ramírez, enfermó de cáncer y murió bajo los cuidados de mi madre, que cuidó de él hasta que partió con el Señor. Su matrimonio duró 22 años, muriendo mi padre de 47 años en el año 1990. Mi madre Noelia reflejó ser un ejemplo vivo de ser una mujer virtuosa. Ella fue una esposa abnegada y fiel, y una madre amorosa que velaba por el bienestar material, físico y también espiritual de su familia. Ella cuidó de sus padres que estaban enfermos hasta que Dios se los llevó, y también a un hermano enfermo que ella tenía. Mi abuelita perdió 3 niños bebitos, y en uno de los partos ella perdió su mente y estuvo enferma por mucho tiempo. Y fue mi madre la que, siendo aún niña, tuvo que ayudar a la crianza de sus hermanos más pequeños y al cuidado de la casa, porque mi abuelo tenía que trabajar. A ella le gustaba mucho cantar, coser y cocinar, y fue muy buena estudiante, pero los problemas de enfermedad de mi abuelita, ella solo pudo terminar la secundaria y seguir cuidando a sus padres. Mi madre era mujer muy talentosa. Ella se dedicaba a la costura, cosía uniformes, vestidos para bodas y muchas cosas que las personas le encargaban. A ella le gustaba la música y cantaba y componía sus propias canciones, himnos que cantaba en la iglesia. Ella fue una líder en la iglesia. Le gustaba visitar a los enfermos en los hogares y hospitales, y toda su vida cuidó a muchos ancianos misioneros de la iglesia que no tenían familia o que llegaban por temporadas a la casa de mi abuelo. Como mujer cristiana, creía y amaba a Dios. Era una mujer de fe y fue sanada de cáncer cuando estaba más joven. Sirvió a Dios en la iglesia Defensores de la Fe en Puerto Rico. Los primeros años de convertida fue miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal, donde mi abuelito era miembro. Después de muchos años de viuda, mi madre vuelve a contraer nupcias en el 17 de marzo del 2002 con un señor, Miguel Báez, un hombre viudo que no tenía hijos y que ella también cuidó hasta que Dios se lo llevó. Quiero decir que mi madre se ganó a mi padre y a mi padrastro para Cristo con su testimonio, porque ellos no conocían a Dios. Ella, con su buen testimonio y conducta, se los ganó para Dios. Hoy ella deja un vacío en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestra vida. Sin embargo, no le decimos adiós, sino hasta luego. Mamá, abuelita, hermana, suegra, cuñada, tía, vecina y amiga, descansa en paz en los brazos amorosos de tu Creador. Nos vemos en el cielo. La mujer que tema a Jehová, esa será alabada. Y eso se encuentra por Proverbios 31:29. Hermanos, quiero decirles que mi mamá, ella pasó un tiempo bien difícil cuando ella era niña y cuando ella era joven. Mi padre, cuando yo era una niña, mi padre tuvo un accidente automovilístico que se disfiguró toda la cara y ella tuvo que cuidar a mi padre también por mucho tiempo cuando yo era una bebé, porque mi padre estuvo en coma y Dios lo levantó del coma, pero ella tuvo que enfrentarse a muchos problemas cuidando también a mi padre de ese accidente cuando ella era niña. Y ella, en su juventud,
además de que le gustaba coser, cocinar y todo eso, porque no podía tener un trabajo estable fuera porque tenía que encargarse de cuidar a la familia, pero ella trabajaba en la casa, ella cuidaba niños que le llevaban a cuidar. Ella trabajó un tiempo en un comedor escolar haciendo el desayuno, pero tuvo que dejar el empleo por las mismas circunstancias y en una factoría llegó a trabajar. Tuvo varios empleos en el pueblo de Aguada cuando ella vivía ahí. Ella estaba a cargo de un señor que era alcohólico. Su esposa se llamaba Teresa González y ellos tenían un niño especial y ella era encargada de supervisar a ese señor y por el niño, para que ese niño estuviera bien, porque la mamá era un poquito enferma de su mente y servicios sociales le pagaba algo a mi mamá por estar al pendiente de ese señor, porque eran los vecinos y querían una persona que estuviera cerca para que velara lo que esa familia hacía. Y el señor murió dándole las gracias a mi mamá, me recuerdo muy bien de él, Julio, se llamaba Julio. Y pues mi mamá hizo mucho trabajo, ella trabajaba, también vendía prendas, vendía productos, Amway, siempre se buscaba el dinerito para sacarnos a nosotros adelante, pues cuidando de los niños, como le dije, cosiendo. Ella cosía una ropa muy bonita, vestidos de novia, vestidos para damas, vestidos para cualquier ocasión, los uniformes de las escuelas. Mi mamá siempre también ella participaba mucho en las actividades de las escuelas como padre y mi padre. Ella era la que cocinaba y hacía los bacalaitos que nosotros teníamos que vender en la escuela para sacar fondos. En las actividades de la familia, pues ella siempre estaba presente y nos ayudaba también a preparar el arroz con gandules, el arroz con pollo y todo eso. Y pues mi mamá fue una persona que siempre trabajó para la familia y tengo que decir que yo estoy agradecida de mi mamá. Yo siempre también fui una niña bien enfermiza desde muy pequeña y yo siempre recuerdo que aunque mi mamá no sabía manejar, no podía manejar, siempre tuvo un pánico a manejar. Mi mamá viajaba en taxi o en carro público 3 pueblos, yo me recuerdo muy bien de eso, 3 pueblos viajaba para llevarme a mí para mis tratamientos médicos al centro médico de Mayagüez y al centro médico de Aguadilla. Yo me recuerdo que mi madre se levantaba bien temprano para coger transportación pública y llevarme a mí a mis citas médicas. Por mucho tiempo mi mamá estuvo haciendo eso. Cuando mi hermano nació, que también nació con bronquitis, mi mamá ahí al lado de mi hermano cuidándolo también. En fin, mi mamá cuidó a muchos enfermos de la familia y también personas que no eran familia de ella, que ella también gastó de su tiempo cuidándolos, miembros de la iglesia de ella. Recuerdo que ella siempre, en mi adolescencia, íbamos a los hospitales a orar por los enfermos. Yo la acompañaba con un grupo de hermanos de la iglesia. Íbamos a los hospitales Centro Médico de Mayagüez y el Centro Médico de Aguadilla a orar por los enfermos que estaban en coma y en condiciones críticas. Y yo soy testigo de muchos testimonios de gente que se levantó, gente los cuales mi mamá oraba por ellos junto con pastores y hermanos de la iglesia, y vi muchos milagros. Mi madre también, cuando ella estaba muy joven, más joven, ella enfermó de cáncer, ella le dio cáncer en la matriz y ella tuvo un sinnúmero de operaciones durante toda su juventud, pero de ese cáncer en esa ocasión, me acuerdo que estábamos buscando transfusiones de sangre para ella porque como ella era un poco alérgica a medicamentos, no conseguíamos la sangre y mi tío Eddie Nelson tuvo que donar sangre para ella en ese tiempo cuando la operaron. Y en fin, ella tuvo un sinnúmero de operaciones, pero aún así que ella era un poquito también delicada de salud, pero ella era una guerrera. Ella ayudaba a todas las personas y a todos los que estaban enfermos de la familia. Recuerdo que ella se encargaba de los misioneros que llegaban a casa de mi abuelo, porque mi abuelo tuvo una casa misionera donde recibía mucha gente de la iglesia, gente que no tenía familia, gente que estaban enfermos de adicciones a la droga y muchas cosas más. Y mi abuelo le inculcó eso a mi mamá y mi mamá aprendió eso de mis abuelos.
y ella era una persona bien hospitalaria, bien amable con las personas. Y recuerdo que había unos misioneros en la iglesia que no tenían familia, como el hermano Sinforiano y otros más que ahora no me puedo recordar de todos los nombres. Y mi mamá era la encargada de plancharle la ropa, de ir a asegurarse de que esa gente estuviera bien, con su casita limpia, con sus camisitas planchadas, con todo en orden. Pues mi mamá era la encargada de eso por la iglesia, que le decían: usted tiene la casa del hermano Sinforiano, y para que él esté bien, porque él es un señor solo, que no tiene familia, no tiene hijos, pero es un misionero de la iglesia. Y entonces, pues por encargo de la iglesia y de la familia, pues mi mamá, después que terminaba de hacer sus cosas en la casa de mis abuelos, iba y ayudaba a todas estas personas. Y yo sé, ¿verdad?, que ella va a recibir su recompensa por todo lo que ella hizo. Y quiero decirles también, hermanos, que ella siempre fue un ejemplo bueno de madre para mí. Ella componía himnos que ella cantaba o que se los daba a otras personas para que los cantaran. Y yo quiero cantar un poquito, un himno que ella escribió basándose en el Cantar de las Cantares. Es cortito, pero ella lo cantaba mucho y a la gente le gustaba mucho en la iglesia esa canción. Y yo me recuerdo cuando mi padre estaba enfermo de cáncer, ella también se la cantaba. Y pues nos gozábamos con mi mamá, porque ella, ¿sabes?, era una persona bien querida y muy especial. El himno decía: yo dormía. Yo voy a cantar un poquito y dice: yo dormía, mi corazón velaba la voz dulce de mi amado que llama. Ábreme la puerta, iglesia mía, paloma mía, perfecta mía. Ábreme la puerta, iglesia mía, paloma mía, perfecta mía. Yo dormía, mi corazón velaba la voz de mi amado que llama. Ábreme la puerta, iglesia mía, paloma mía, perfecta mía. Ábreme la puerta, iglesia mía, paloma mía, perfecta mía. Yo escribí otra pequeña reflexión basándome en todo lo que hizo mi madre durante toda su vida. Lo quiero leer. Esto lo escribí yo para ella. Decía: yo tenía una madre, dice, yo tenía una madre tan serena, tan pulcra, tan afable, humilde y resignada, que junto a ella con placer veía que su alma traslucía al hundir la mirada en su mirada. Yo tenía una madre honesta, generosa, respetable, amante de sus hijos, y yo su primer retoño de su vida, amada y consentida. Disfruté de sus cuidados muy proligios. Yo tenía una madre tolerante, modesta, culta, suave. Mas ¿qué digo? La tengo todavía, porque ella vivirá mientras yo viva en el recuerdo amable y dentro del alma de mi pecho anida. Si vive todavía, sí vive, porque ella no está muerta, está dormida. Santo Dios. Ella está dormida y ha pasado mejor vida. Quiero decirles, hermanos, que mi madre, después de muchos años viuda, ella volvió a casarse con un señor un poquito más mayor que ella, Miguel Páez. Y ella cuidó de este señor porque este señor tampoco tenía familia. Había criado unos hijos adoptivos, pero ya habían muerto, que eran mayores. Y solo que tenía una nieta, pero ella no pudo encargarse de él. Y mi mamá se casó con este señor. Y recuerdo que ella vino a pedirme permiso a mí, que si se podía casar. Ella ya llevaba muchos años viuda a mis hermanos, pero mi mamá era de esas personas que ya le gustaba hacer las cosas en orden. Y no quería, como ella sabía que yo era pegada a mi padre, pues ella no quería que yo me sintiera mal. Y lo que me sorprendió fue que cuando ella vino a darme la noticia, me dijo: yo quiero que mi cuñada, la hermana de mi papá, de tu papá, sea la madrina de boda. Y ahí yo dije: mi tía era bonita. Y eso fue.
Y entonces yo le dije, mami, pero ella es la hermana de mi papá, ¿tú crees que ella puede hacer eso? Y yo le dije, bueno, pregúntale, mami, no hay problema, pero o sea, me sorprendió. Y yo le dije, ok, mami, no hay problema, está bien, habla con ellos, si ellos están de acuerdo que ellos sean tus padrinos de boda. Y así fue mi tía. Yo fui a hablar con mi tía y nos reíamos porque mi tía decía, ¿cómo ves que ya no ella se los va a casar y no ha pedido ser madrina de la boda? Y yo le dije, bueno tía, eso es decisión de usted, pero usted considera, ver, que usted sabe que ella fue una buena esposa con mi papá, mi padre lo cuidó. Entonces yo le decía a mi tía, mi mamá se va a casar, pero es que ese señor un poquito mayor para ella y está dando un poquito enferma. Y mi tía me aconsejó, ¿verdad? Y me dijo, mira, tú sabes que tu mamá hizo un excelente trabajo con tu papá. Tu mamá es una persona que se ha pasado toda la vida cuidando enfermos. Yo creo que ella se merece una oportunidad ahora también de volver a rehacer su vida. Y sí, yo voy a ser la madrina junto con mi esposo, con mi tío Juan, de tu mamá, porque estuve hablando con mis otros hermanos y también estuvimos de acuerdo y sí, no hay ningún problema, voy a ser la madrina de tu mamá. Y mi tía, que le doy las gracias, que no está con nosotros, pero yo sé que está allá también en el cielo, porque mi tía y mi tío se fueron juntos también, pero fueron los padrinos de boda de mi mamá y le hicimos su fiestecita y su boda y ese día fuimos ahí con ella compartiendo. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a mi hermano, José Luis, que mi hermano se tuvo que hacer cargo de mi mamá, porque, ¿sabes? Nos repartíamos las responsabilidades, pero como yo le dije, yo siempre soy una persona enferma y enfermiza, y tuve problemas con el hígado, y me enfermé, y siempre ayudaba mucho a mi mamá, pero por cuestiones de salud, pues tuve que pasarle la custodia a mi hermano. Teníamos la custodia compartida, pero mi hermano fue el que tuvo que llevarse a mi mamá por un tiempo a vivir con él, hasta que pues, Dios lo quiso. Y mi hermano siempre estuvo ahí con mi mamá, ayudándole en todo, en el nursing home. Y yo era la que estaba en el hospital con mi mamá, porque mi hermano tenía también que trabajar, le pasaba lo mismo que mi abuelo, tenía que salir a ganar el dinero y proveer lo necesario para mi madre. Pero siempre los dos estuvimos unidos, ayudando en todo lo que mi mamá necesitaba. Y también mi tío David, que también Chaparro, el hermano de mi mamá, que es el más pequeño, pues él también siempre nos ayudó, no solamente con mi mamá, también con mi hermana. Y yo quiero darle las gracias, porque mi hermana también se enfermó, le pasó lo mismo que mi abuela después de un parto. Y mi mamá también tuvo que cuidar a mi hermana enferma, yo quiero también decir eso. Ella la cuidó hasta que pudo, hizo lo que ella pudo por mi hermana, por mi sobrina que falleció. Y hizo muchas cosas mi mamá, sinceramente, hermanos. Yo no puedo entrar, yo traté de hacer una reflexión lo mejor que pude, pero en verdad yo no puedo escribir tantas cosas que hizo mi mamá en par de papeles aquí. Quiero darle las gracias a las familias también en Puerto Rico. Ella tiene unos hermanos enfermos que no pudieron viajar, pero yo sé que ellos están bien dolidos también, porque ayer me llamó una tía, no estaba en la casa, pero mis tíos también eran bien apegados a mi mamá. Mi mamá a veces también tenía su dita, ¿verdad? Porque a veces la gente dice las cosas buenas, pero también hay que decirlas. Ella era una persona que a veces, ella le gustaba todo en orden, y ella era una persona que algunas veces cuando me mostraba algo de alguien, también lo decía, porque yo voy a ser honesta, ¿verdad? Ella iba a la iglesia y si alguien le daba quejas de algo que estaba fuera de lugar, pues ella llamaba al pastor y le decía, ¿sabe qué? Pastor, están haciendo cosas que no van. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y si usted no arregla la situación, yo me voy para otra iglesia. Y mi mamá, pues a veces ella se molestaba y estaba el enojo le duraba 2 días. 2 días. Y después los hermanos iban a casa a buscarla y ella se contentaba, porque ella era una persona que, a pesar de su carácter, pues después que le duraba el coraje, yo le decía al pastor, mire pastor, le a mi mamá 2 días, porque el enojo le dura 2 días. Le dura 2 días porque a ella le gustan las cosas bien hechas. Ella es como un poco perfeccionista, le gusta todo en orden. Y ella cuando ve las cosas fuera de orden se enoja. Entonces, pues, el pastor iba y los hermanos y la iban a buscar y hablaban con ella. Y
pues ellos estaban también conscientes, ¿sabes?, de la situación que mi mamá pasaba con su familia. Y a los 2 días mi mamá estaba de nuevo contenta y volvía para la iglesia y a participar en las actividades. Eso siempre lo recuerdo. Y ella siempre me dio ese ejemplo también de que uno tenía que perdonar. Y una vez, ella le gustaban mucho las flores, siempre estaba sembrando flores. Y una vez a mí me regalaron unas flores en la escuela, unas rosas blancas, pero la persona que me las regaló me hizo pasar un disgusto también. Y yo llegué a casa con las flores y las puse, las tenía hasta para tirarlas, porque por el disgusto que había pasado. Y entonces mi mamá llegó, como a ella le gustan las flores, y mi esposo estaba con ella y le dice, y esas flores tan lindas, eran unas rosas blancas. Y mi esposo le dice, mira, esas flores se las regalaron a Evelyn, pero él dice que las va a tirar, las va a botar. Y mi mamá le pregunta, ¿y por qué? La persona que se las regaló después le hizo pasar un disgusto, y ya sabe, su hija es como usted, que le dura el coraje 2 días también. Entonces, mi mamá encontró porque eran rosas blancas. Mi mamá encontró tan lindas las rosas, me dijo, no, que no las bote, yo las puedo sembrar. Y yo le dije, mi esposo le dijo, sí, ¿verdad? Yo le dije lo mismo, suegra, véngase conmigo para la yarda, vamos a sembrar las flores a Ibeli para que se le quite el coraje y hable usted con ella. Y mi mamá me llamó y me preguntó lo que había pasado, yo le expliqué. Y mi mamá me sentó y me aconsejó y me dice, ¿sabes qué? Nilda, yo sé que a veces todos teníamos nuestros días buenos y nuestros días malos, me dice, porque yo he pasado por eso. Yo le dije, esa persona que te regaló esas flores, si te las regaló es porque te admira, porque te quiere, porque valora tu trabajo. Quizás pasaste un disgusto con esa persona, pero quizás ese día que pasaste el disgusto, quizás esa persona no tuvo un día bueno, porque no siempre los días son buenos. Perdónalo, me dijo mi mamá. Perdónalo y olvídate de eso. Y yo escuché el consejo de mi madre, porque no podemos guardar rencor con nadie. Todo, gloria a Dios. Quiero decirle que cuando conocí a Noelia por la primera vez, yo no la conocía. Ella se casó con mi tío, hermano de mi mamá. Y ellos cuando vinieron de allá de Puerto Rico fue cuando yo vine a conocerlo. Yo conocí primeramente a Papo, cuando estaba aquí que llegó, y después a Ivy, gloria a Dios. Y fue una buena mujer. Ella siempre me invitaba a mí para la iglesia. Y yo le decía, un día. Pero quiero decirle algo, y siempre, hasta que el día que yo me vaya, que el Señor me lleve, yo me recordaré que a través de Noelia el Señor me trajo a mí. Hace 30 años atrás, gloria a Dios, que mi apéndice se me reventó, por poco me muero, tuve el hospital Grace 10 días. Y el canal que el Señor usó fue a la hermana Noelia, gloria a Dios, a mi tía. Ella pues tuvo un sueño conmigo y me vio un ataúd. Y me vio muerto en un ataúd, y ella rapidito no esperó, llamó a su pastora, que era la hermana Villamil. Yo no sé cuántos lo conocen a ella, pero la hermana Villamil, ella la llamó y le dijo a la hermana Villamil, porque la hermana Villamil después me lo dijo, que ella le había llamado y le había dicho, mira, pastora, a ver si puede ir a orar en el hospital Grace por mi sobrina, que mi sobrina está grave allí. No la aseguran porque me explotó el apéndice y me envenenó mi sangre, estaba bien mal, y una fiebre que no se me iba por 9 días. Ella tuvo el sueño el número 8 días, que me vio en ataúd, y la hermana Villamil pues vino y oró por mí el número 9 días, y la hermana Villamil vino y oró por mí. Y yo me recuerdo cuando ella entró en el cuarto, era porque yo me crié en una iglesia católica, gloria a Dios, y era total diferente. Y yo me recuerdo que la hermana Villamín, que era pastora para ese tiempo, ella lo primero que me preguntó es, Noemí, ¿tú amas a Dios? Y yo le dije que sí, y ella me dijo, yo voy a orar por ti, y se sacó una botellita de aceite de su cartera ungida. Y ella me dijo, ve este aceite, el Señor dice en la palabra que ore por los enfermos y ellos serán sanados, pero es si tú tienes fe en mí. Y yo en mi cabeza, pues yo estaba bien mala, bien grave, no había comido en 9 días, me tenían suero, me tenían supositorio, me estaban dando medicina por la boca, por el suero, para bajarme la fiebre, y esa fiebre seguía 105. Noelia iba y me veía cada vez y me cantaba, porque sí, ella siempre le gustaba cantar. Y la primera vez, cuando la primera persona que yo escuché hablar en lenguas y cantar en lenguas, era mi tía Noelia.
Yo nunca había escuchado a nadie cantar. Después que me convertí, después que me pasó lo que me pasó, que la hermana Benjamín vino y oró por mí, el Señor permitió que yo saliera el otro día. El Señor me mandó para mi casa el número 10 días, la gloria sea de Dios. Y ya van 10 años que Dios me tiene en pie con un propósito y le doy la gloria a Dios, pero nunca me olvidaré, porque el canal, el medio canal que usó el Señor fue la hermana Noelia. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y yo estuve bien agradecida cuando ellas vivían en mi casa, que vivían en la 10, yo iba mucho allá. Cuando mi tío también que enfermó, cuando él llegó, yo me recuerdo que cuando él llegó de Puerto Rico, llegó bien malito. Y ese mismo día yo me recuerdo que de vez de ir para la casa, corrí para ir con él para la metro. Estuve toda la noche con él en la metro, vomitando sangre, y no sabía lo que él tenía. Gloria a Dios, pero después se supo que era cáncer, que tenía un pulmón, y le sacaron el pulmón y se le regó el otro, y a la espina dorsal. Pero sí, yo estuve con ella a la vuelta de ella, y Marilyn también, mi prima Marilyn, cuando comenzó la escuela, que yo fui que la llevé a la escuela. Ella siempre necesitaba ayuda, y como yo guiaba, y yo no había traído, yo siempre me preguntaba, ¿me puede llevar aquí, puede llevar a Marilyn? Yo siempre estaba ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aún hasta que mi tío también, cuando murió, fui hasta Puerto Rico con él, que me iban a botar de mi trabajo. Por poco me botan de mi trabajo porque me dijeron, no puede ir porque él no es tu papá, es más que el tío. Y yo le dije a ellos, a mí no me importa, pero yo le hice una promesa a él, que yo iba a estar seguro que él llegara hasta Puerto Rico y lo enterraran allá en Adjuntas. Y la gloria sea de Dios, pude llegar hasta allá. Aunque por poco me iban a votar, pero yo dije, a mí no me importa, yo le hice una promesa y yo voy a cumplir la promesa. Y fui, y para la gloria de Dios no me votaron, hermano. Dios estaba en el asunto. Cuando regresé para atrás, no me dijeron nada. Yo traje una carta de la funeraria y no me dijeron nada, y trabajé un buen tiempo. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Y el tiempo que ella tuvo, yo también, ella siempre me decía, vamos a ir a orar por los enfermos. A ella le gustaba orar por los enfermos. Y una vez también, cuando mi tío, el último día que me llamó Ivy me llamó, y ese día yo estaba preparándome para irme para la escuela dominical, porque yo era maestra de los niños. Y cuando recibo una llamada, y en esa llamada me dice, mira, si tú quieres ver a papi vivo, avanza. Avanza, porque los doctores le dan hasta hoy a las 12 del día. Y yo llamé a mi pastor y le dije, no, mi tío está mal, está bien malo, está en el hospital y tengo que irme. Y entonces me dice, vete. Yo me recuerdo esa experiencia que nosotros tuvimos en ese cuarto, la hermana Noelia, tía Noelia. Estaba lleno el cuarto ese, y el Señor permitió que muchas personas salieran afuera, pero el Señor permitió que yo me quedara. Fue la primera experiencia que yo tuve recién convertida. Yo pude estar allí ese día, y yo me recuerdo que estaba Ivy, estaba Marilyn, mi prima Marilyn, le cantábamos, le leyeron a Salmo 23, gloria a Dios. Y mi mamá y mi papá también estaban ese día. Y yo me recuerdo que ese día ya iban a ser las 12, estaba como 5 minutos para las 12, y tía Noelia estaba en la mano derecha aquí, y de momento salió danzando a la vuelta mía, y se le paró el frente de mi tío, y le puso la mano 5 minutos antes, y le puso la mano así en la frente. Y entonces ella hablaba en lengua, y decía, aquí vienen 2 ángeles, y lo vienen cubriendo. Y cayó una bendición ese día, yo no sé si Ivy se recuerda, pero cayó una bendición tan linda. Y decía, ahí vienen los 2 ángeles, viene uno tapándolo, uno a un lado, la mano a la derecha de la cabeza, y uno al lado izquierdo, y vienen tapándolo. Y cuando digo, mira, ya los ángeles se le llevaron, porque mi tía Noelia siempre me decía que ella siempre estaba orando por tío José, que Dios se lo llevara salvo, que su alma no se perdiera. Y siempre decía, Señor, no permita que él se muera en la casa, sino en el hospital. Y Dios le permitió que se muriera en el hospital, ¿verdad? Y ella fue la que le puso la mano encima, gloria a Dios. Y ahí cuando los ángeles le cubrieron la cabeza, la cabeza, y mi tío hizo, y quedó con una sonrisa. Y ahí mi tía supo que Dios se lo había llevado, el Señor se lo había llevado, gloria a Dios. Y esa fue la primera experiencia que yo pasé, ¿verdad? Y fue una buena mujer, pero yo no le digo a ella adiós tía, sino hasta luego, gloria a Dios. Y la familia que sigue hacia adelante, yo también perdí mi madre el año pasado, mi padre el año pasado, en 10 meses se fueron 3 personas de mi familia. Se fue mi papá primero, y después se fue mi prima, la nena de Marilyn, y después también se fue mi mamá. Pero Dios sabe todo. Cada uno de nosotros tenemos un día
delante del Señor. Tenemos que estar seguros que estemos bien delante de Dios, por si acaso nos acostamos a dormir y no lo levantamos, podemos ver al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, porque si lo acostamos enojados, atribulados o haciendo cosas que no agrada a Dios y lo sorprende la muerte, no te vistas, que para allá no vas. Gloria a Dios. Y mi consejo a todos es: busquen de Dios, acérquense de Dios. Si están apartados, regresen al Señor, porque el Señor viene pronto y va a sonar la trompeta. Y el que no esté preparado, no te vistas, que no va. Que el Señor les bendiga a todos. Sigan hacia adelante. En realidad no estaba preparada para ir a dar palabras, pero te doy las gracias por darme la oportunidad. En realidad estoy escuchando las palabras de mi prima Ivy hoy, de mi tía. Yo era más jovencita cuando llegaron mis tíos. Yo estaba como dentro de la universidad, estaba como mi propia vida. Y cuando uno está en esa época que estás como, tiene que estudiar y uno se da cuenta de la belleza que uno tiene al lado de uno. Y ahora escuchando la historia, yo sí vi a mi tía cuidando a los familiares. Me recuerdo que vivían a cruzar la calle de Noemí, vivían allá y el papá, ella cuidaba, el papá de ella cuidó a Juan. Y me recuerdo, pero no me di cuenta qué duro es eso, cuidar, hasta que yo tuve mi hija. O sea, cuando uno tiene hijos es cuando uno se da cuenta de, oh my God, esto es duro. En realidad ahora estoy como algo, just escuchando la historia, soy qué duro fue el trabajo de Noelia, porque sí cuidó familiares bien enfermitos. Juan tuvo problemas de atraso mental toda la vida y ella lo cuidó como un bebé. Yo me recuerdo qué feliz él estaba cuando salía de la casa. Me recuerdo todos esos recuerdos, cómo ella les cuidó tan bello. Y qué duro. Yo era directora del centro de envejecientes. Trabajé 5 años antes de ir a estudiar mi doctorado. Y Dios, mientras estaba trabajando en el centro, Dios me dijo, vete a estudiar el doctorado. Yo no quería, pero Él me dijo, vete porque tienes que ser psicóloga. Yo le hice caso, me fui, pero... Very carefully lift the casket up as high as you can. And walk down the steps very carefully. Turn and square up with the back of the funeral coach. And lift the casket onto the first set of rolls. Thank you, pallbearers. Now when we arrive at Riverside Cemetery, step to the back of the coach there for your assistance in the cemetery. You may all go to your vehicles now. Start your cars, turn on your headlights for the procession to the cemetery. Yeah, I'm gonna go.
And ladies and gentlemen, if you'll carefully gather around, please. Watch your step on this carpet. Ya mi hermana habló bastante sobre cómo era mi madre. Mi madre era como una enfermera, digo yo. No, a lo mejor no tuvo diploma, se graduó como enfermera, pero la tenía de Cristo, tú sabes, que es ese amor de Cristo y un amor infinito que ella tenía. Yo pues le agradezco a todos los que ponen a mi familia, a todos los que ponen parte, a mis primos, David Arabella, a cada uno por estar en este momento difícil aquí. Le agradezco mucho por eso y le doy las gracias a cada uno de ustedes porque sinceramente ha sido un apoyo para mi vida y le voy a poner real al todo el querer pensar aquí lo que Dios quiera que el Señor le ponga en su mente, en su corazón y adelante. Dios le bendiga. Estamos en un momento que Dios unido con la familia y de nuestra hermana Noelia, los hijos, las hijas, los nietos, hermanos, toda la familia. Gloria a Dios, aleluya. Traemos una palabra de consuelo, fortaleza de parte del Señor. Y nosotros, gloria a Dios, aleluya, pues los pastores, gloria a Dios, aleluya, estamos orando por todos ustedes. Aleluya. Que es lo importante. Y la palabra que voy a leer esta mañana, gloria a Dios, aleluya, ya casi tarde, se encuentra en Salmo 46, gloria a Dios, aleluya, del 1 al 7, que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones y jubiaron los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nosotros tenemos la dicha que podemos ampararnos en las manos del Señor, en los brazos del Señor. Nuestra hermana Noelia, gloria a Dios, está en un mejor lugar. Nosotros procurar estar en ese lugar cuando nos toque el día de partida, delante de la presencia del Señor. La fortaleza y el amparo del Señor es lo que nosotros necesitamos en estos momentos difíciles que estamos pasando, cuando perdemos un ser querido, ampararnos el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Así que en este día no le decimos adiós a nuestra hermana Noelia, sino hasta luego, sino que el Señor nos prepare cada día más para cuando toque a otro familiar partir antes de nosotros poder decir y con alegría decirle nos veremos pronto y poder estar delante de la presencia del Señor. Le damos las gracias a la familia por permitir traer esta palabra de parte mía y de mi familia. Que Dios me los bendiga, me los cuide hoy, mañana y siempre. Amén. Amén.
y a la alcaldesa. Oh. Lovely name. Your name again is Ramon. Yes. Oh, okay. Well, I think you must have helped me for Corb and Creation. Yes. And then this is Creation Valley. They're tied together. So it's really but Creation Berry there, Detroit does. We're blessed to be able to serve many Hispanic families, but that chapel does probably 90% of our Hispanic services. Just makes me wish I would have learned Spanish when I was a kid. Yeah, you're right, it's not. Cemeteries can help us in order to care for Noelia's casket. So the vault company calls
Then their staff will have to show these tasks. Good to see you, Mom. God bless. God bless you. All right, I'm gonna let you. Sí, yo me voy también. Ya, nos vamos.